prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Jalisco a futuro. En esta ocasión me da mucho gusto estar acompañada por personalidades vinculadas al ámbito de la cultura. Así que vamos a iniciar con la presentación de nuestros invitados. Nos acompaña en primer término la secretaria de Cultura, la licenciada Giovanna Elizabeth Jasperson. Licenciada, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Saludamos también al licenciado Alfredo Sánchez, músico, periodista, gran amigo conocido de esta casa, sin duda alguna. Alfredo, bienvenido. Belén, muchas gracias y gracias por la invitación. Nos acompaña también la maestra Laura Niembro. Ella es directora de contenidos de la Feria Internacional del Libro. También pues una conocida ya de hace mucho tiempo. Laura, bienvenida. Gracias. La verdad es que me da mucho gusto tenerlos a los tres como invitados. Y si les parece, pues vamos a conocer un poco más del tema que hoy nos ocupa a través de la siguiente cápsula. El proyecto Jalisco a Futuro ha identificado la cohesión social como un eje estratégico para el desarrollo del Estado, siendo la cultura una de sus manifestaciones más importantes. Tanto la valoración de la situación presente como la proyección de escenarios futuros no pueden estar completas sin cuestionarnos sobre la participación cultural de los jaliscienses. ¿Cuál es la situación de los servicios culturales en el Estado? ¿Quiénes acceden a ellos de manera regular? ¿Cuáles son los desafíos para potenciar el desarrollo en esta área? El análisis integrado de diversas fuentes de información refleja como problema central una marcada desigualdad en la participación cultural, resultado de una insuficiente capacidad institucional para crear condiciones o prestar servicios que permitan el acercamiento e involucramiento de distintos sectores de la población a actividades culturales en diversas regiones del Estado. Una de las más notorias formas de esta desigualdad se relaciona a una oferta de servicios culturales geográficamente dispar. En términos globales, la infraestructura y los recursos humanos para la realización de este tipo de servicios presentan una elevada concentración en ciertas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que contrasta con una muy baja presencia en algunos municipios del resto del estado. Si bien la distribución de algunos ejemplos de esta infraestructura es más uniforme, como sucede con las casas de la cultura o las bibliotecas públicas, espacios como teatros o escuelas de formación artística se encuentran notoriamente concentrados. Los esfuerzos para contrarrestar tal situación y reducir la exclusión cultural en el Estado pueden acrecentarse con una política pública centrada en ampliar y redistribuir recursos humanos que permitan potenciar el alcance de la infraestructura existente, como lo son los centros de educación básica, las casas de la cultura y las bibliotecas públicas. Igualmente, una iniciativa planificada orientada al aprovechamiento de nuevas tecnologías y la extensión de la cobertura de Internet permitiría explotar nuevas opciones para facilitar el acceso a manifestaciones artísticas todavía inaccesibles para muchos. Este es el tema central, un panorama muy general de lo que estaremos abordando a lo largo de la próxima hora. Así que le pediría, por favor, a Laura una primera reflexión general sobre este tema, Laura. Muchas gracias. Mira, básicamente lo que me llamó la atención y me gustó muchísimo de este trabajo académico, muy acuciosamente hecho, de forma muy, muy seria, fue el periodo que abarca. Jalisco a futuro, como cualquier estado a futuro, cualquier proyecto, tiene que pensarse a largo plazo. Quienes hacemos cultura, quienes pensamos en cultura, sabemos que la cultura tiene que pensarse y tiene que diseñarse a largo plazo. Me llamó mucho la atención algunos puntos que toca el autor, Diego Escobar, en el apartado de cultura. Me llama mucho la atención la conexión que propone entre la infraestructura educativa y la infraestructura cultural. Y me recuerda algunos proyectos que tenemos en la Universidad de Guadalajara que justamente han sido tan virtuosos y han logrado llegar a tantos públicos porque se ha dado esa mancuerna entre la infraestructura educativa, el personal y la infraestructura como tal, y la cultura. El trabajo transversal también me parece focal para el diseño de políticas y programas culturales. Creo que
el trabajo transversal, interdependencias, intersecretarías, interinstituciones e incluso intercapitales, ¿no? Empresas que ahora sean capaces de trabajar con inversiones mixtas, tanto públicas como privadas, con un fin común. Me parece también muy acertado haber puesto énfasis en la transversalidad de la cultura, entendida esta no como una forma de vincularse entre instituciones y dentro de una institución. El aprovechamiento de la infraestructura cultural que tiene el Estado me parece que también es un punto que llama la atención y que ameritaría un trabajo más acucioso. Y les pongo un ejemplo. En Jalisco hay 283 bibliotecas. Es un estado, digamos, bien dotado en términos de infraestructura. Sin embargo, son bibliotecas donde muy escasamente se trabaja el fomento a la lectura. Entonces, ahí tenemos como un área de oportunidad importante, vinculándonos con instituciones que tengan también ese interés, ¿no? Si te parece, Laura, profundizaremos sobre cada uno de estos temas. Vamos primero a esta primera reflexión con Alfredo. Bueno, creo de manera un poquito pesimista, por decirlo así, que hemos avanzado poco porque en el Jalisco a Futuro anterior que yo había leído se insistía también como diagnóstico en este tema de la desigualdad y de la exclusión, y ahora nuevamente lo vemos. Es un tema muy complejo, es un tema que históricamente ha venido sucediendo así, no solamente en el Estado, sino es un tema nacional, pero que en el Estado de Jalisco, que es lo que nos ocupa, representa pues un foco de atención que no se ha podido resolver, ¿no? Efectivamente, la desigualdad de oportunidades para la población para acceder a los servicios culturales es un tema muy grave. Vemos que la concentración, como se decía en la cápsula de hace un momento, la concentración de infraestructura, de actividades, de posibilidades, está ubicada en la zona metropolitana, y ni siquiera en toda la zona metropolitana, sino en un sector muy concreto del norte de Zapopan y de Guadalajara, ¿no? Ni siquiera en Tlaquepaque, Tonalá y otros lugares de la zona metropolitana. Y por no hablar del resto del Estado, del interior del Estado, donde realmente hay muy pocas oportunidades. Creo que esto habla pues, de un problema que es, insisto, nacional, que es el del centralismo, que sigue haciendo que se acaparen las oportunidades en las grandes ciudades. En Jalisco está ocurriendo también así, ya ha ocurrido históricamente así, y creo que no se han hecho los suficientes esfuerzos y no se ha planteado las políticas públicas suficientes como para resolver que sería uno de los problemas más graves, ¿no? Yo, por lo pronto, dejaría el tema ahí a reserva de profundizar más. Esta primera reflexión, claro. Secretaria, una primera reflexión. Bueno, coincido definitivamente en la parte de la infraestructura. Yo añadiría otro tema que tenemos pendiente que tiene que ver con el acceso no únicamente a la programación o únicamente a los servicios culturales, por así decirlo, sino también al servicio público, es decir, a que se despache desde el territorio. Una de las cosas que nosotros veíamos como una de las grandes deficiencias a nivel estatal, a nivel Estado, era, por ejemplo, los traslados que tiene que llevar una persona en nuestro estado para poder acceder a un proyecto de cultura o a un apoyo de cultura. Todas nuestras convocatorias públicas, cuando vemos las estadísticas en relación a los perfiles que están concursando, nos damos cuenta que la falla es cuánto hay que transitar para poder acceder a un programa, a un recurso público, ¿no? Veíamos, cuando asistimos a la primera asamblea del gobierno, esta administración, a la primera asamblea de San Andrés Coamiata que nos convocaron, son 12 horas de tránsito y no es nuestra comunidad más lejana, pero además nuestras convocatorias, por ejemplo, no están en lengua originaria o no las tenemos en audio. En fin, una de las cosas, creemos, es comprender que la infraestructura cultural ha estado justo se dice de manera continua, ¿no? Tenemos que aprovechar la infraestructura cultural, pero también creo que de los temas pendientes es poder trabajar en red y acabar un poco con este separatismo tradicional que hemos tenido entre el servicio público, el trabajo universitario, las comunidades artísticas, los creadores y la población. Finalmente, todos los que trabajamos en cultura
trabajamos para las mismas personas y uno de los grandes secretos está justo en la suma de voluntades para comprender, estamos trabajando hacia las mismas personas, hacia dónde enfocamos las energías, los talentos, las capacidades y las responsabilidades también, ¿no? Muy bien, pues esta primera reflexión de parte de nuestros invitados nos dejan muchas cartas, muchos temas sobre la mesa que estaremos desahogando después de la pausa.